compartir acerca de la parashá de esta semana. La parashá de esta se llama Re. Re es básicamente, en la parashá de esta semana da inicio y dice la parashá: mira que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si obedeces los misbot de Hashem, y la maldición, si desobedeces los mandamientos o misbot de Hashem. Entonces, en esta ocasión podemos darnos cuenta de esta parashá, que la parashá Re es como Hashem da a conocer al pueblo de Israel que tiene opciones. Hay opción, porque Hashem, así también como Él nos da a conocer en la misma Torah que hay dos caminos. Hay un camino de maldad, hay un camino que es un camino que nos conduce a Hashem y nos acerca a Hashem. Entonces, cuando se habla de Re, es como que Re nos ayuda a que nosotros podamos mirar o observar que en efecto están esos dos caminos. Dicen los sabios de Israel, en el verso de Bereshit, cuando se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hay varias interpretaciones que tienen los rabinos en cuanto a este verso. Una de las interpretaciones que enseñan Jajamim es que dice que nosotros somos co-creadores con Hashem. Es decir, nosotros también podemos y seguimos creando. Una de las maneras en las que nosotros podemos hacer eso es precisamente cuando damos vida. Nosotros podemos ser creadores por nuestros labios y también creando más vidas, teniendo hijos. Somos co-creadores con Hashem. También dicen los sabios de Israel que otra interpretación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dicen los sabios de Israel que así como Hashem tiene 13 atributos, cuando Moshe Rabbeinu pidió perdón por lo sucedido con lo del becerro de oro, en lo que había caído del pueblo de Israel, Hashem dio a conocer los 13 atributos de misericordia a Moshe Rabbeinu. Entonces Moshe Rabbeinu nos da a entender que Hashem se mostró con 13 atributos de misericordia. Y los sabios de Israel dicen que así como Moshe recibió esos 13 atributos de Hashem, el pueblo de Israel tiene que ser también como Hashem es, dando a conocer los 13 atributos. Es como tardo para la ira, grande en bondad. Todos los 13 atributos que da Hashem, así también esos 13 atributos debe de tener el pueblo de Israel. Y una interpretación más acerca de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que Hashem dio el libre albedrío al ser humano. Y cuando Hashem da el libre albedrío, Hashem no puede forzar absolutamente nada ni nadie a hacer algo que no quiera. Y el libre albedrío es algo que todo ser humano tiene. El pueblo de Israel fue en esta parashá de esta semana. Hashem dice: puedes escoger entre la bendición y la maldición, si obedeces o si no obedeces. Y Hashem da a conocer al pueblo de Israel que también tiene libre albedrío, porque Hashem nunca va a forzar a nadie a hacer algo que no quiera. Hay un rabino llamado Isaac que dice que el libre albedrío en la vida consiste en elegir entre resistir a nuestros impulsos egocéntricos. Eso es el libre albedrío, resistir a nuestros impulsos. Porque cuando logramos resistir a nuestros impulsos egocéntricos, estamos ejerciendo el libre albedrío. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Cada uno de nosotros puede escoger a bien o puede escoger para mal. Cada uno de nosotros, la parashá Re, nos muestra prácticamente que nosotros podemos escoger
ya sea entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y hay algo que quisiera mencionarles acerca de la bendición y acerca de la maldición, porque los sabios de Israel nos ayudan también a entender cómo es que está la bendición y la maldición. La bendición en hebreo se dice klalá, y también hay una palabra que se dice en hebreo, también brillar, es la misma palabra que se dice en cuanto a maldición. Es decir, klalá puede hablarse de maldición, pero klalá también puede hablar de brillo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nosotros miramos en la Torah, podemos mirar en el libro de Vayikra o libro de Levítico, capítulo 20, versos 9, dice: aquel que maldice a sus padres o a su madre quiere su propia muerte. Cuando se habla la palabra maldecir o maldición, en el hebreo, si usted puede mirar, dice klalá. Pero también hay una visión que recibió el profeta Yehezkel. El profeta Yehezkel, en el capítulo 1, verso 7, tuvo una visión. Y entonces parte de la visión que tuvo este profeta habla de una figura que miró, en la cual tenía también piernas, y las pezuñas eran como las de buey, que brillaban como el bronce. La palabra brillaban o brillar se escribe igual que la palabra klalá, que es maldición. Y a esto nos enseñan los sabios de Israel, que precisamente cuando se habla de maldición, no todo es realmente maldición. En realidad, cuando hay cosas o situaciones a nuestras vidas, pueden llegar sufrimientos, puede llegar dolor, puede llegar pobreza, algún tipo de cosas que pueda llegar a nuestras vidas, no es del todo malo, porque en realidad esos son los tiempos donde precisamente el pueblo de Israel clama a Hashem. Y cuando clama a Hashem, Hashem siempre está con su gran ramín, presto para poder bendecir a su pueblo. Como cuando estuvo el pueblo en esclavitud en Egipto, se dice que estaban viviendo la esclavitud y los tiempos tan difíciles, pero Hashem escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de sus promesas. Entonces, cuando hay tiempo de dolor, hay tiempo de sufrimiento, tiempos de pena, tiempos de quizás mala economía, siempre es bueno, porque podemos en esos tiempos poder clamar a Hashem, y Hashem se puede acordar de las bendiciones que están inscritas en la Torah para poder ayudarnos en cualquiera de las cosas que nosotros podamos tener. Y después de tener una situación tan difícil, puede venir a nosotros una situación tan buena, que va a ayudar a nosotros a brillar en medio de todas esas cosas. Así que los sabios de Israel dicen que la maldición no es tan mal, no es del todo mal. Hay una cosa que quisiera mencionarles, así como nuestros padres, Adán, Eva, ellos tuvieron para sí, primeramente, cuando ellos estuvieron en el jardín, en el Gan Edén, ellos tuvieron también una misma situación como la del pueblo de Israel. Cuando ellos estuvieron en el Gan Edén, Hashem les dijo: pueden comer de todo esto, pero no pueden comer de esto. Hay un árbol que está prohibido para ellos, y dijo Hashem: de este no coman. Entonces llegó la serpiente, que era muy astuta, y llegó a donde la mujer, y miraron el árbol que era codiciable. Y cuando estaban ahí, la serpiente, que era astuta, sedujo a la mujer y le dijo: ¿por qué no pueden comer de estos? Y ella dijo: podemos comer de todo menos de este, porque si comemos de él, morimos. La serpiente, que era astuta, le dijo: bueno, en realidad no van a morir, es solamente que van a ser como Hashem, van a ser como Elohim, van a conocer lo bueno y van a conocer lo malo. Resultó que al final
la mujer desobedeció lo que Hashem había dicho y en realidad se encontró la muerte. Esta situación de Adán y Eva fue la misma situación que tuvo el pueblo de Israel. Adán y Eva estaban en el Gan Edén y se dijo: si comen de esto, morirán. En el tiempo donde se habla la parashá Re, se habla al pueblo de Israel y se dice: esto es la bendición, esta es la maldición. Con Adán y Eva, cuando se desobedeció, se trajo muerte espiritual. Y cuando Israel también desobedece los misbot de Hashem, también tiene una recompensa. Siempre hay una consecuencia para los actos en nuestras vidas. Puede ser una bendición y puede ser una maldición, según la Torah. Sin embargo, cuando se habla de bendición y de maldición, podemos mirar algo que puede ser muy triste y ha sido parte de la historia de Israel, que cuando ha desobedecido los misbot, el pueblo de Israel dice, o normalmente decimos, que el pueblo de Israel ha perdido el templo, pero porque hemos desobedecido los misbot de Hashem. Y cuando ha sucedido eso, hemos sufrido en gran manera muchos estragos, muchas cosas que se dan y que inclusive maldiciones que se dan en el libro de Devarim se han vivido en nuestro pueblo de Israel, las hemos vivido como lo que describe literalmente la Torah, con sufrimientos, con miedos, hasta perder familias, perder hijos, perder hijas, literalmente todas las maldiciones que se dan en la Torah. Nuestro pueblo Israel hemos sufrido literalmente todas esas maldiciones, y se habla precisamente de lo que ha sucedido con los dos templos que ha perdido. Y cuando hablamos precisamente de ese sufrimiento y las causas que han traído precisamente el que se hayan destruido los dos templos, fue prácticamente la desobediencia que hemos tenido. Entonces, hay dos cosas que suceden dentro del pueblo de Israel. Por un lado, tenemos que la desobediencia de los primeros padres trajo muerte espiritual. Y por otro lado tenemos el pueblo de Israel en los dos montes, donde se recibió la bendición y la maldición. Tenemos ahí también otra consecuencia si nosotros desobedecemos, es la maldición. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos librar precisamente de la muerte a la cual cayeron los primeros padres? Y la otra es, ¿cómo podemos librar también todo este tipo de consecuencias que se han dado precisamente por la desobediencia o cuando hemos desobedecido los mismos? Hashem siempre es bueno, siempre tiene rahamim para el pueblo de Israel. Y Hashem normalmente cuando da algo, cuando hay algún castigo o cuando hay alguna consecuencia, Hashem también nos ayuda para que nosotros también podamos tener un recurso para perdón, para expiación o para salvación. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar es precisamente que Hashem también nos da a conocer una palabra que es Re. También ayuda al pueblo de Israel con otra palabra que también es Yereh. Esta palabra la vamos a encontrar en el libro de Bereshit, capítulo 22, verso 8. Este verso habla acerca de cuando Avinu Abraham llevaba al patriarca Isaac para llevarlo en sacrificio olá. Resulta que el patriarca Isaac decía: aquí están el fuego y los leños, pero ¿dónde está el sacrificio para la ofrenda olá?
¿O dónde está el animal para el sacrificio, para la ofrenda ahora? Y entonces Avinu Abraham respondió: Hashem se proveerá de sacrificio. Se proveerá. Si usted puede notar en el hebreo, está la palabra también re. Solamente que cuando se habla en el Bereshit 22:8, está yireh. Solamente está la yud, la letra más pequeña del hebreo, y después está la palabra re. La yud, dicen los sabios de Israel que cuando aparece la yud, normalmente se habla de Kadosh Baruj Hu, se habla de Hashem. Y también está la palabra re. Y esto quiere decir que Hashem también se hará ver. Este verso que nosotros citamos en el de 22:8 de Bereshit, Rashi da una interpretación a este verso y dice: Hashem verá y elegirá para sí un cordero si no hay cordero. La ofrenda, es decir, la ofrenda de ascensión, será mi hijo. Y por esa palabra, Hashem, en la que él se verá, no hubo un cordero. Isaac, el patriarca Isaac, no fue como un cordero, o no se culminó la ofrenda de Isaac. Sin embargo, cuando Hashem dice Hashem verá, se hará ver, esto lo podemos notar precisamente en su hijo. Porque Rashi interpreta: Hashem verá y elegirá para sí un cordero. Si no hay cordero, ofrecerá en ascensión a su propio hijo. Y esta es la manera en que Hashem se hace ver también al pueblo de Israel. Y cuando nuestro Mesías muere en el madero, es una manera en la que Hashem se está haciendo ver. Hace ver su Rahamim, hace ver que todo lo que había tenido desde Adán y Eva hasta el pueblo de Israel, Hashem ha dado un recurso, ya sea para librar de la muerte y también para librar de la maldición. Y Hashem nos libra precisamente de la muerte con su Hijo. En el libro que se escribió a la comunidad de Corintios, en el capítulo 15, versos 21 y 22, vamos a leer algo interesante. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se recuerdan? Hablábamos precisamente de Adán y Eva. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces, esto nos ayuda a mirar que Hashem trajo un recurso para librarnos precisamente de la muerte. También hay otro verso en el cual nosotros podemos mirar también que Hashem nos ha librado también de la maldición que había habido y la que se dio precisamente a Moshe, y en la cual concluyeron cuando entraron a la tierra de Israel, acerca de la bendición y acerca de la maldición. Dice el libro escrito a la comunidad de Galacia, en el capítulo 3, verso 13: Yeshua nos redimió de la maldición que de la Torah, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, gracias
a que Hashem se dio a conocer o eligió un cordero que fue su hijo, nosotros podemos ver cómo es que Hashem nos ha librado de la muerte y también de la maldición. Dicen los sabios de Israel que en el tiempo, en la era mesiánica, no habrá ya más maldición, sino solamente puras bendiciones aparecerán en el monte, o habrá solamente bendiciones y no habrá maldiciones. Por ejemplo, en el libro de Matillahu usted puede ver en el capítulo 5 versos 1 al 11 habla de bendiciones. Bendecido aquel el pobre de espíritu, bendecidos aquellos que por causa, bendecidos aquellos. Y cuando habla el Mesías dirigiéndose precisamente a sus talmidim, nunca habla de maldiciones, solamente dice bendecidos aquellos que irá a conocer, y ya no existen maldiciones. Hay una cosa con la cual quiero terminar básicamente. Se dice que hay tres cosas a las cuales el ser humano no tiene libre albedrío. Estas son las tres cosas por las cuales el ser humano no tiene libre albedrío. Es la raza, el sexo o lo social. Cuando hablamos de la raza, nadie puede escoger, nadie puede decir yo quiero ser ruso, yo quiero ser chino, yo quiero ser hebreo, yo quiero ser mexicano, yo quiero ser X. Esa es una de las cosas que el ser humano no tiene libre albedrío. Cuando se habla de lo sexual o del sexo, me refiero al género, ya sea masculino o femenino. Tampoco no podemos decir, cuando estamos en el vientre, no podemos decir yo quiero ser hombre o yo quiero ser mujer. Tampoco se puede eso. Y hay una cosa, la última, también está lo social. En lo social, tampoco nadie sabe cuando es un esclavo, cuando van a nacer esclavo o cuando va a nacer libre. Y en estas tres cosas hay algo muy interesante, porque los sabios de Israel dicen que cuando se habla de las bendiciones, en esta parasha dicen los sabios de Israel que Hashem no hace acepción de personas cuando es para bendecir. Aquí bendice absolutamente a todo el pueblo de Israel. De hecho, la misma Torah dice que estaban también incluidos extranjeros cuando estaban recibiendo las bendiciones. Y esto nos da a conocer que Hashem, por medio de su Hijo, tiene bendición no solamente para el pueblo de Israel, pero también para todas las naciones. No importando la raza, no importando si es hombre o mujer, y tampoco no importando si es libre o si es esclavo. De hecho, una de las cosas que nos recuerda también en la carta o el libro que se ha escrito para la comunidad de Galacia, en el capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Mashiach uno. Así que esta es una de las cosas por las cuales nosotros debemos considerar cómo es que Hashem ha previsto, ha proveído, se ha hecho ver por medio de su Hijo, dando a su Hijo como una ofrenda. Esta es una parashá Re, donde Hashem también nos da podemos decirlo, un recurso donde también aparece la palabra Re, como había mencionado acerca de Avinu Abraham con su hijo. Dice Hashem, se verá o se hará ver. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros podemos notar acerca del recurso y la rahamim que tiene Hashem para con su pueblo de Israel, que también nos ayuda a que nosotros podamos tener bendición y también podamos ser librados inclusive de la misma muerte la cual se había dado por el pecado de los primeros padres. Shabbat Shalom a todos ustedes.
Espero que puedan disfrutar de esta parashá y que todos podamos tener siempre en mente este recurso y esta palabra de Hashem en la cual se dijo, yo me proveeré de sacrificio, y si no hay sacrificio, llevaré a mi propio hijo. Usemos, mis hermanos, usemos estos recursos, esto que Hashem nos pone a nuestras manos, para que podamos nosotros ver cómo es que Hashem se muestra a Rahamim con todo su pueblo de Israel y con todas las naciones. Amén. Shalom, shalom.